¿Por qué Juan Vicente Gómez es el mejor presidente que ha tenido Venezuela? Para comenzar este vídeo es importante que tengamos en cuenta el contexto histórico no solo de Venezuela, sino del mundo entero. Para evaluar a nuestro personaje de hoy tenemos que ser anacrónicos y entender que Gómez nació en el siglo XIX y gobernó a principios del siglo XX. Para esta fecha no existían aún los derechos humanos. El gobierno de Gómez para ese momento era un gobierno común y corriente, como cualquier otro gobierno del mundo. Si nos vamos al contexto mundial es más de lo mismo. En Europa la mitad eran reyes y los que no eran reyes eran gobiernos despóticos. De hecho, Carlos Rangel en una entrevista de Marcel Granier describe a la dictadura de Gómez como una dictadura totalmente distinta a las del continente latinoamericano, pero eso es otro tema. Nos encontramos en 1908, Gómez asume el poder en Venezuela debido a su prestigio y al pésimo manejo como líder político de Castro, un hombre sin capacidad para la negociación. No era alguien pragmático, en cambio Gómez era un hombre pragmático. Ahora bien, ¿cómo era la situación cuando Gómez asumió el poder en 1908? Cito lo que dijo el Dr. Abel Santos ante el Congreso de la República en 1909, no es cierto que seamos inmensamente ricos con recursos inagotables, hacienda abundantísima y crédito sólido, sino que hay que partir del principio de que somos pobres, tanto en la riqueza particular como en la pública, y de que los fundamentos sobre que descansan la hacienda y el crédito público son tan frágiles que se resisten de la más leve perturbación económica o política. Además de esto, el país no tenía infraestructura, no estaba conectado. Desde Guzmán hasta Castro se había destinado el dinero para obras de ornato, que eran contrarias a los intereses nacionales y a las necesidades del progreso. De 160 millones de bolívares gastados de 1872 a 1910 en obras públicas, solamente 20 millones se habían utilizado para carreteras. En cambio, con la idea del Dr. Cárdenas fue atender las necesidades fundamentales del país en materia de obras públicas, construir un sistema de transporte y sanear las poblaciones. Un caraqueño no podía conocer a un guyanés, un llanero no podía conocer a un caraqueño y un andino a un caraqueño. Más relaciones tenía un caraqueño con los europeos o los andinos con los colombianos. Por esta razón Gómez se planteó la idea de unificar al país y se convirtió esta en su obsesión. Cuando la situación fiscal era precaria utilizó muy poco dinero con este fin, 7 millones entre 1908 y 1913 y 3 millones entre 1913 y 1914, pero en 1914 en adelante con mejores disponibilidades. Las cantidades fueron subiendo, 32 millones hasta 1922, 34 millones entre 1922 y 1929 y 91 millones entre 1929 y 1931 y 51 millones entre 1931 y 1935. Subió poco a poco el gasto ya que Gómez manejó Venezuela como su hacienda, y por supuesto no me puedo omitir el hecho del montón de caudillos que existían en Venezuela para ese entonces, que tenían divididos a Venezuela e impedían ellos su desarrollo y progreso casi que desde su fundación como pública. Si te gustó el vídeo y quieres una parte 2, dale me gusta.